dejar el coche en el garaje o de intentar cerrar todos los grifos de la casa, pero no, hablamos de algo que puede parecer de sentido común, de algo muy sencillo. Simplemente determinarnos lo que tenemos en el plato. En definitiva, de no tirar nada de comida a la basura, y aunque crean que casi es un pecado, revisen un momento mentalmente cuánto tiran cada semana a la basura. Revísenlo, piénsenlo y ahora multipliquen por todo el año y seguramente en la mayoría de los casos sumen más de 150 kilos de comida al año la que tiran a la basura. Hoy vamos a hablar de este desperdicio alimentario, de qué podemos hacer para reducir esos 150 kilos que tiramos de media y también de las graves consecuencias económicas, sociales y medioambientales que tiene este hecho. Para ello ya nos acompaña Chus Sam, de la Fundación Ecología y Desarrollo. Buenos días. Hola, buenos días. Y también Adrián Espinosa, que ha llevado a cabo una iniciativa de la que vamos a hablar en unos minutos. Buenos días, Adrián. Muy buenas. En primer lugar, estamos hablando de esos datos, de esa sobreproducción. Antes recordábamos al principio de este informativo que producimos un 60% más de lo que necesitamos, que tiramos un tercio de comida en todo el mundo, de la comida que producimos. Se parece obvio que es un grave problema, pero ¿qué consecuencias tiene? Pues mira, tiene consecuencias ambientales y sociales, como decíais. Ambientales porque, bueno, pues eso supone un 8% de las emisiones de CO2 a nivel mundial vienen de la mano del desperdicio. Lógicamente ahí lo que se suma es tanto lo que es la producción del alimento, como la eliminación del alimento, como el transporte del alimento, ¿vale? Consumimos, me parece que un 21% del agua que se utiliza en la agricultura iría vinculada o a la ganadería, iría vinculada a la producción de ese alimento que luego no aprovechamos. La utilización del suelo, la utilización, me parece que un 19% del porcentaje de fertilizantes, o sea, todo lo que sería la parte de nutrientes que aportamos al suelo y de químicos, pues viene nuevamente vinculada con esa sobreproducción que no es sobreproducción, que es realmente que no lo terminamos de consumir. Y luego creamos como una sociedad un poco histérica, ¿no? Un mundo un poco de grandes contrastes, o sea, hay una población, un número muy importante de la población que no tiene acceso a esos alimentos, que hay población que se muere de hambre. Estamos ahora mismo en la generación que podríamos evitar llegar a hambre cero. Y por otra parte, tiramos comida, ¿verdad que no tiene ningún sentido? Claro, tenemos niños malnutridos, tenemos niños con sobrepeso. ¿Y por qué se producen estas contradicciones? ¿A qué lo achacan? Yo creo que es un problema, como decíais antes, muy complejo, es un problema a nivel mundial. Y esos problemas muy complejos, pues lógicamente vienen con factores, son multifactoriales, ¿no? Pues por una parte, pues a lo mejor está la conciencia del propio consumidor, están las políticas del mercado, están las políticas internacionales, no sé, un poco de todo. Y bueno, supongo que iremos viendo un poco qué factores o las responsabilidades de cada uno de los sectores que intervienen en esa cadena de suministro desde que se produce el alimento hasta que llega a nuestras mesas. Como dices, es una responsabilidad compartida. Queremos conocer también qué responsabilidad asumimos cada uno, el consumidor final, el suministro, los que distribuyen, por ejemplo, los que cosechan esos alimentos. Vamos a conocer en definitiva cuánto desperdiciamos y quién lo desperdicia, Carolina. Sí, porque los datos, la verdad es que sorprenden de todo lo que tiramos a la basura. Lo van a ver aquí. Vamos a empezar con la cantidad de alimentos que tiramos a la basura en España. Son 7,7 millones de toneladas al año. Si hacemos la cuenta, ¿cuánto sale por cada español? Pues 169 kilos por habitante al año. En Aragón parece que tiramos un poco menos, pero aún así sigue siendo muy abultada esa cantidad. Son 147 kilos por habitantes al año. Y vamos a ver también qué es lo que tiramos y en qué sectores lo tiramos. Ahí lo están viendo. En España la mayor parte de los alimentos los tiramos en casa. Los tiramos el 42% en los hogares. Le sigue en fabricación un 39%, en restauración y hostelería un 14% y un 5% en la distribución. Y si hablamos de qué productos tiramos a la basura, pues con más frecuencia el 85% son productos frescos, no elaborados, y el 14% sí que son productos ya cocinados, Enrique. Muchas gracias, Carolina. Son datos que sorprenden, pero parece ser que llegamos a la conclusión de que es un compromiso de todo. Como hablábamos, no solo del consumidor final, de la distribución, de la restauración. ¿Cómo se llega a poner en contacto a todas esas personas ya que digan, bueno, aquí hay un grave problema, vamos a tomar soluciones?
Bueno, aquí en Aragón creo que tenemos una... Bueno, luego participará Adrián, entonces digo que hay como dos buenas iniciativas, creo que muy interesantes. Una de la mano del Gobierno de Aragón, que el año pasado se puso en marcha el Código de Buenas Prácticas, y el Código de Buenas Prácticas lo que hace es eso, el tratar de poner en relación, en alianza, en comunicación, los diferentes sectores que participan en esa cadena de distribución. El código no son 8 puntos, es un documentito muy sencillo, muy fácil, yo entiendo que de asumir cuando tienes buena voluntad y tienes interés de que las cosas cambien, porque es aquello de alianzas, de compartir información, de difundir las cosas que haces bien, y ahora mismo me parece que vamos por 25 entidades que han firmado ese código. Ese compromiso. ¿Vale? Ese compromiso. Y entre las cosas que se pueden hacer, ya lo adelantabas y antes te hemos presentado, Adrián, está la iniciativa que habéis llevado a cabo desde aquí, desde Zaragoza. Además fue premiada por Zaragoza Activa. La iniciativa se llama Nice to Meet You. Jugáis con ese juego de palabras, con esa expresión de Nice to Meet You, acostumbrada en inglés para presentarse a las personas. Encantado de conocerte. Encantado de comerte. Cuéntanos en qué consiste la iniciativa que habéis puesto en marcha hace unos meses. Bueno, pues principalmente es una web app. Ahora mismo tenemos una plataforma web. Dentro de nada, sobre un mes o por ahí sacaremos la aplicación real. Básicamente lo que hace es poner en contacto comercios con usuarios, con consumidores, a través de ofertas de lo que no han podido vender ese día o esa semana. Entonces, obviamente son productos que están aptos para el consumo, simplemente que no han conseguido venderlo pues por mala gestión del stock o, bueno, simplemente no lo han podido vender. Son esos restaurantes, ¿no?, que están justo al final del día. Sí, restaurantes, pero bueno, todo tipo de comercio de alimentación, ¿no? Pueden ser tiendas de alimentación, pueden ser fruterías, que hay un montón en nuestra aplicación, pueden ser supermercados incluso, un poco todo el tipo de comercio que se dedica a la venta de alimentación y que tire, vamos, porque todos tiran comida al fin y al cabo. Y entonces llega ese momento en el que deciden poner a disposición, contactar con vosotros y poner a disposición de esa aplicación que va a haber en unos días ya disponible para los móviles, ese producto, y el consumidor final entonces ¿qué hace? Pues el consumidor accede a esa web que tenemos ahora y básicamente encuentra esas ofertas, pero más baratas más baratas que las encuentra en el propio comercio. Entonces, mínimo, pues hemos puesto un mínimo de descuento del 40% al considerar que es producto que nos han vendido y que se iba a tirar de otra manera. Entonces ellos lo compran a través de la aplicación y luego van a buscarlo al comercio, para que así el comercio tampoco se tenga que ocupar de absolutamente nada, simplemente de no tirar su comida. ¿Están concienciados realmente los comercios con este desperdicio tan abultado que hay en España? Pues yo creo que de todo hay. Yo creo que sí, que cada vez, no sé, hace un ratito lo comentábamos, yo creo que gracias a la opinión pública, ¿no?, a los medios de comunicación, cada vez más se está visibilizando este gran problema que tenemos. O sea, luego vemos cifras tan abrumadoras del incremento de la población, del incremento de la cantidad de comida que tendríamos que llegar a producir para dar el alimento a todas estas personas. Entonces dices, bueno, lo primero que tenemos que hacer es aprovechar bien lo que tenemos, ¿no? Somos un país finito, no podemos irnos a otro país, ¿no? Entonces yo creo que sí, que vamos siendo cada vez más conscientes del problema que tenemos, y que además tiene una solución relativamente fácil, ¿no? Porque ¿qué es lo que más les cuesta asumir a los negocios y también a las personas, al consumidor final, de cara a entrar en vuestra aplicación, a ser conscientes de que hay un problema y que se pueden tomar medidas para solucionarlo? Pues a ver, como hemos dicho antes, como es un problema muy estructural de la sociedad de consumo y que cuesta un poco entrar en esa filosofía del desperdicio, o sea, de no desperdiciar, a la gente lo que más le cuesta es las iniciativas nuevas, ¿no? Como cambiar su método de comercialización de esos productos, abrirse un poco a estas iniciativas, pero bueno, sí que es verdad que ellos nos confiesan que tiran comida, algunos incluso mucha, y que les da muchísima pena. Entonces
hay muchos comercios que sí que reciben muy bien estas iniciativas porque es lo que necesitan realmente. Porque sí que es verdad que en los últimos tiempos hemos conocido que hay supermercados, grandes marcas comerciales que sí que se han puesto las pilas en este asunto, que han empezado a tomar decisiones, porque es verdad que era una imagen habitual por las noches, no todas las noches lógicamente, pero muchas noches ver los contenedores llenos de comida. Sí. Comida que no se podía utilizar además y que nadie podía ir a recogerla porque está prohibido. Sí, y de hecho a los comercios en ese momento cuando se veían esas imágenes había una cosa que a las grandes superficies tampoco les gustaba mucho y era la cantidad de gente que acudía justamente a buscar esa comida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora lo están tratando de canalizar de otra forma porque es tratar de facilitar esa comida y además con dignidad, o sea, entonces, sí. Y el consumidor final, llegado a este momento, ¿qué puede hacer en sus casas? Porque sí que es verdad que hay muchas decisiones que podemos tomar simplemente mirando nuestra nevera cuando vamos a comprar o a la hora de cocinar, por ejemplo. Sí, o sea, el consumidor final, veíamos los datos y aquí quizás es uno de los mayores productores de esa comida no aprovechada y lógicamente podemos hacer mucho. Pues mira, lo primero de todo es planificar, que muchas veces, bueno, con estas vidas ajetreadas que llevamos, a lo mejor haces la compra prácticamente una vez a la semana, ¿no? Entonces, bueno, pues pensar un poquito cómo vas a llevar esa semana, qué menús vas a poder hacer, y entonces en relación a eso, y luego la comida que ya tienes en casa, organizar además bien adecuadamente esa comida, bueno, pues entonces ya ir a comprar. Lo digo siempre y es causa un poco de risa, pero es verdad. Tratar de no ir a comprar con hambre, porque cuando vas a comprar con hambre yo creo que te apetece todo y seguramente todo lo que no deberías de comprar, o sea, porque cuando uno tiene hambre a la patata, a la cebolla y al pescado quizás no le vas a dar, pero a la bolsa de snack y demás seguramente sí, ¿no? Entonces, eso que es muy sencillo, pues ya reduce bastante. También hay que tratar de pensar en comprar producto de proximidad, producto de temporada, y ya es lo máximo y lo ideal sería producto ecológico. Y lógicamente, bueno, pues poner un poquito de imaginación a la hora de cocinar. A lo mejor llegas y no has hecho los menús, te has pasado, contabas que te iban a venir 2 comensales más y luego te han venido menos, o bueno, pues no te han salido las raciones oportunas. Bueno, pues esa comida no es para tirar, esa comida hay que darle un poquito de vueltas, un poquito, pues pensar, ponerle un poquito de imaginación a la nevera, ¿no? Que abres la nevera y dices, a ver, ¿qué puedo hacer? No la receta ahí toda seguida. Y luego a lo mejor es que, si yo que sé, te sobra unas lentejas, pues a lo mejor llegas y le echas otro componente y tal, y le das un poquito de vida, y no es aquello que parece que estés repitiendo, comiendo lentejas 3 días, ¿no? Pues unas son con chorizo, las otras son con... yo qué sé, no sé, hay que ponerle un poquito de imaginación, porque lógicamente uno cuando compra 1 kilo de tomate y lo tiene que terminar tirando, pues no sé, creo que tenemos un poco ese sentimiento de como lo he comprado, pues, lo tiro y ya está. Joder, las consecuencias ambientales que tiene son muy importantes y quizás lo que también ha ocurrido es que no nos las han dicho, no las visibilizamos, o sea que aquí ha sido un poco por ignorancia, ¿no? Vamos a conocer también otro de los errores que solemos cometer, porque es el de mirar los productos y ver que, por ejemplo, se ha pasado la fecha de consumo preferente o está en mal estado. Porque hay alimentos que caducan y otros que simplemente pierden propiedades. Vamos a conocer qué debemos tener en cuenta y para ello, qué mejor que nos lo expliquen los expertos en alimentación. Con ellos está Teresa Pérez. Buenos días. Buenos días, sí, vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez, como por ejemplo, cuando nos comemos un yogur, la fecha que aparece en el envase, si ya ha pasado, que parece que está caducado, es de consumo preferente, ¿nos va a pasar algo si nos lo comemos? Bueno, pues para resolver todas estas dudas tenemos con nosotros a Miguel Calvo, que es catedrático en tecnología de los alimentos. Buenos días, Miguel. Buenos días. Bueno, seguimos con ese ejemplo de los yogures, que es muy básico, ¿no? Y que todos nos lo hemos preguntado. Las fechas que vemos en los envases de yogur, si ya ha pasado ese día, ¿nos lo podemos comer? ¿Nos puede pasar algo? Bueno, en primer lugar tenemos que mirar a ver el tipo de fecha que es antes de decidir. Podemos tener 2 fechas, o bien las de consumo preferente, o bien lo que sea la fecha de caducidad. Cuando hay una fecha de caducidad, entonces esa fecha es el límite de consumo. El yogur es un poco excepcional, porque como es un alimento muy ácido, pues se puede comer un par de días después, pero en principio, cuando le dice caducidad, ya no se puede comer. Si fuera un producto cárnico o fuera un
de pescado o una pasta fresca no se podría consumir después de la fecha. En cambio, en otros alimentos, que son de duración más larga, tenemos lo que sería la fecha de consumo preferente. Entonces lo podemos consumir bastante tiempo después de que haya pasado esa fecha, aunque quizá haya perdido. O sea, pues dependerá también de la forma en la que lo almacenemos, pero será seguro para consumir. Tenemos aquí, por ejemplo, una pasta seca. Bueno, pues de consumo preferente, pues es bastante 2020, ¿no? Bueno, pues en 2025 será perfectamente comestible en un lugar fresco y seco, como dice el envase. Aquí tenemos también una conserva. Pues también una conserva también tiene una fecha de caducidad pues bastante larga, 2021. Bueno, pues también la podremos consumir un par de años después, siempre y cuando no se haya alterado, por ejemplo, la chapa de cierre. En algunos casos, más que el alimento, lo que se puede estropear es el envase. Entonces, bueno, pues si vemos un envase en buen estado, el consumo preferente nos permite estirarlo bastante más tiempo del que la fecha que está puesta ahí. Eso con los productos pues, que son frescos o que van envasados en este sentido. Pero, por ejemplo, con los congelados, que siempre decimos, si congelo un filete que he comprado en el supermercado y lo congelo, ¿cuándo me lo tengo que comer? ¿Pierde propiedades, pierde nutrientes? ¿Qué pasa con esos alimentos? Bueno, según el alimento. Hay alimentos que pueden perder nutrientes y depende de cómo se congele. Pues si nosotros congelamos una verdura, pues si no la hemos escaldado antes tendremos problemas enseguida de alteraciones del sabor y del aroma. La carne resiste bastante bien la congelación, pero el pescado no. El pescado pierde jugosidad muy rápido. Al cabo de un mes, por ejemplo, ya notamos la diferencia de jugosidad. También depende de la forma de congelación. Es mucho mejor la congelación industrial, porque es muy rápida, que la congelación doméstica, porque al ser mucho más lenta, pues el hielo puede crecer dentro del alimento y entonces lo degrada. Hemos hablado también de las conservas, de los yogures, pero también están los productos enlatados, ¿no? Que van envasados en esas latas. ¿Esos productos qué fecha tienen de caducidad o de consumo preferente? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, nosotros tenemos un criterio fundamental. Si el alimento es estéril, es decir, si está en una lata, es siempre consumo preferente. La caducidad se refiere a alimentos que tienen microorganismos vivos, que no son estériles. Entonces, ahí esa es la diferencia. Un alimento que sea muy seco, la pasta seca o el chocolate, por ejemplo, tampoco va a haber proliferación de microorganismos. Luego también será consumo preferente. Siempre tenemos que mirar si hay un enemigo oculto, el microorganismo. Eso es lo que decide todo. De acuerdo, bueno, pues con estos consejos, con estos trucos y respuestas a esas preguntas que nos hacemos en el día a día nos quedamos, y también de esta forma, conociendo las fechas preferentes y la fecha de caducidad, podemos ahorrar mucho en nuestra compra diaria. Muchas gracias, Teresa. Desde luego hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de saber si podemos consumir o no un alimento. Vosotros también, a través de la aplicación, a través de la web, ya la experiencia que habéis tenido estos meses, hay que educar mucho al consumidor final, también decirle, oye, esto aunque os llegue y aunque el aspecto no sea el que está encima de la mesa en un restaurante, se puede comer. Pues no, la verdad que la gente que se registra en nuestra aplicación, somos ya más o menos 2.600 personas o así, está teniendo bastante acogida y la gente compra. Entonces vemos que el modelo de negocio de la plataforma funciona y cada vez se va en esa dirección, ¿no? La economía circular, cada vez la gente está más concienciada y yo creo que vamos por el buen camino. Buen camino para el consumidor, y luego también hay que concienciar, aquí también en España, aunque en países de desarrollo es el problema todavía mayor en la producción, pero también hay que concienciar en la producción. Sí, lógicamente. ¿Cuántas frutas, cuánta verdura desgraciadamente muchas veces se queda en el campo, y no porque el agricultor quiera, sino justamente porque decíamos, ¿no? A lo mejor pues esas políticas internacionales. Otro factor que tampoco hemos hablado del producto feo, ¿no? Que parece, o más que feo, yo diría el producto bonito. Parece que nos tengamos que comer todo, que esté en perfecto estado de una foto, ¿no? De esa foto ideal de comida. Bueno, pues lo imperfecto también sirve, ¿no? Yo aquí, a lo mejor, con eso de los eslogans diría, bueno para tu bolsillo, bueno para el planeta, ¿no? Porque realmente, si es verdad, estamos ahorrando, está afectando directamente positivamente nuestra economía el abordar la alimentación de otra forma, pero lógicamente estamos siendo más responsables cuidando mejor nuestro planeta. Bueno, al menos la información ya la tenemos, ahora toca tomar la decisión. Muchas gracias por acompañarnos, Susan.